Los congresistas en el día de ayer dijeron que están de acuerdo con eliminar las exoneraciones que le dan, que están dispuestos a que le quiten el barrilito o lo que llamó los actos o los privilegios, pero siempre y cuando se eliminen las exenciones y los privilegios a todos los sectores, a todos, incluyendo reducir el sueldo de todos los empleados o funcionarios, que ningún funcionario debe estar ganando por encima del presidente de la República, y por ahí María se fue. Reaccionaron diferentes sectores, considerando, incluyendo el Colegio Dominicano de Periodistas, que considera imprudentes e insensatos los comentarios de los legisladores. Que no son puros comentarios. Sí. A todo esto viene también con la antesala del escándalo respecto a los planteamientos que se hicieron en la Cámara de Diputados en una de las sesiones y que fue recogido por uno de los medios de comunicación. Pero yo pienso que más que una voluntad de reflejar un intento de corregir estas distorsiones, esto no es más que un pataleo de parte de los legisladores que parece que además de todo, además de que son beneficiarios de todos estos privilegios irritantes, entienden que los mismos no deben ser tocados, al menos que aquí se fuña todo el mundo. Esa es la única lectura que se le puede dar a un proyecto de esta naturaleza. Exacto. Ah, tú me vienes a tocar a mí, entonces yo, que soy el legislador supremo, voy aquí a quitarle todo a todo el mundo. Y cuando digo todo a todo el mundo, va desde exenciones que no tienen nada que ver con privilegios irritantes, porque aquí la movida del Congreso es tan torpe que pretenden igualar una exención a vehículos de uso personal para legisladores con las exenciones que se otorgan a sectores económicos para fines de crecimiento. Pero ¿en qué cabeza cabe que usted puede comparar los incentivos del sector turístico con las exenciones de un legislador? De por Dios, o sea, es algo que no aguanta el más mínimo análisis desde ningún punto de vista. ¿Cómo usted va a comparar las exenciones que a título personal y como privilegio personal recibe un legislador con el gasto de publicidad del gobierno? Ahora, ¿Qué punto común tienen esos dos elementos? Entonces, es casi como una actitud de gadejo, y perdón por la expresión, del Congreso Nacional, saltar con un proyecto como este, que lo que hace es faltarle respeto a la inteligencia colectiva del país, pretendiendo que supuestamente están habilitando la vía para ellos eliminar esas exenciones, y lo que hacen es sencillamente un puro pataleo en un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, y que lo único que demuestra es que esos legisladores no están en actitud de que se quite ningún tipo de privilegio. Bueno, dicen que la verdad duele, pero no en tu boca. Es como crear una crisis para buscar una solución. Anoche hablé con Antonio Tavera, me llamó hacia la medianoche, frustrado un poco con el ambiente del Senado. Y, bueno, en principio un poco en ton de queja, en el sentido de que habíamos señalado en la nota que poníamos de que él, Faride y el presidente del Senado no habían firmado esto. Pero yo le decía, bueno, de hecho Faride hizo una precisión anoche. La hizo un poco tarde, llegó un poco tarde y ya no había tiempo para el impreso, pero sí estuvo en la web explicando el porqué. Pero hablamos un poco ahí del tema del Congreso. Y ciertamente yo creo que hay un pataleo aquí, hay una reacción de que, bueno, si no estamos nosotros, que entre el mar. Pero es interesante lo que, de todas maneras, lo que plantean, porque ellos ponen un tema sobre la mesa. Y yo creo que el gobierno tendrá que reflexionar mucho sobre este tipo de reforma que quiere plantear. Ellos están, y es una cosa que no sé si esto tiene que ver con una cifra real, pero ellos hablan de 39 leyes, incentivo en 39 leyes, que acumulan unos 217.487 millones de pesos. Entonces, yo no sé. Y que con eso no hay que hacer reforma. A lo mejor ellos están tratando de hacer una maldad, pero pueden hacer un bien.
yo reaccionaría, revisaría todo esto, porque coincido contigo con el planteamiento que hay que dirimir aquí entre una cosa y la otra, ¿verdad? Hay que distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hay muchos de estos incentivos que se crean para motivar la actividad económica en un sector, pero en esto del barrilito, como me decía anoche uno, yo creo que hubo un senador que entre el reporte que hizo de su barrilito era cola de langosta. Había comprado cola de langosta con el barrilito. Supuestamente ellos dicen que ese barrilito está ahí porque ellos tienen que asistir en el orden social a mucha gente, y no tengo duda de que algunos legisladores a lo mejor hacen eso y lo hacen bien, pero evidentemente la forma en que eso está diseñado, ese es un dinero que se gasta a discreción absoluta del legislador, sin criterio alguno de cómo se puede esto gastar. Y fíjense la diferencia a veces que existe entre los países. Yo recuerdo que el primer ministro de Israel en una ocasión, Netanyahu, creo que en su primer periodo, segundo periodo, negociando la paz de Medio Oriente en Camp David, en los Estados Unidos, cuando regresó a su país, reportó en sus gastos de estadía en los Estados Unidos una botella de vino tinto. ¿Ustedes saben cuál fue la reacción del país? Título de primera. Y el ministro tuvo que reembolsar el costo de la botella de vino al Estado israelí, porque ese concepto no estaba entre sus gastos posibles para estar en Washington. Entonces, yo creo que esas son economías que se manejan con sentido de responsabilidad y racionalidad, que es la que normalmente no tenemos. Por eso yo creo que en muchos sectores nosotros vivimos escaseando aquí en medio de la abundancia. Es posible que en una revisión profunda de nuestros gastos, y por eso yo soy partidario del presupuesto cero, porque es probable que el Congreso tenga mucho dinero, demasiado dinero, cuando nos falta en otros renglones. Y después tenemos entonces que andar buscando prestado. Por ejemplo, el gobierno ha presentado en su presupuesto actual, el que está depositado para conocerse en el 2022, un déficit de alrededor de 175 mil millones de pesos. Eso es equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, si aquí hay 217, yo no sé cuánto dinero pudiéramos exactamente tomar de ahí para reducir esa y seguir buscando lo otro a diferencia. Porque hay un planteamiento interesante aquí con el tema de la reforma, de una vez. El mismo Estado ha dicho que la evasión aquí es alta. O sea, algunos funcionarios han hablado de 50, otros de 60, otros de 40. Pero cualquiera que sea el número, de 40 a 60, es casi la mitad del presupuesto nacional. Es decir, es casi la mitad de lo que se supone que se recauda en el país. Si tomamos en cuenta que esas evasiones se producen en sectores que aportan los principales ingresos del Estado, como es el ITEVI, el 18% del ITEVI y el 27% del impuesto sobre la renta. Es decir, que es posible que el gobierno tenga ahí y el país tenga ahí la fuente identificada de salir a buscar ese dinero sin mayores traumas y sin generar a ningún sector de la economía lo que pudiera ser un trauma en un proceso de recuperación de la economía dominicana. Eso no quiere decir que aun cuando se busque ese dinero por las fuentes de la evasión, muchos de esos incentivos que pudieran estar ahí en esas 39 leyes que identifican los legisladores, y me imagino que alguna otra, el Estado no lo pueda sanear, porque yo creo que si nos vamos a una política de saneamiento, lo ideal sería volver a tener presupuesto no deficitario, porque no es posible que un viejito del siglo de la edad de piedra pueda tener más éxito en la gestión pública que los llamados académicos de las universidades que hemos tenido, que saben leer y escribir, que saben matemáticas, que a partir de ahí han comenzado a hacer presupuestos deficitarios, a gastar más de lo que tienen. En definitiva es eso, para que no compliquemos más y no despertemos a Pitágoras ni nada de eso. Dejemos a Pitágoras en su tumba. No es posible usted gastar en ninguna actividad más dinero del que usted ingresa. Usted tiene que hacer sus ajustes
previo a usted gastar el dinero. Y mucho de ese dinero, parte de ese desfonde que tenemos, es parte de todo ese malgasto de dinero que hemos tenido históricamente, en barrilitos, en incentivos mal colocados, en subvenciones de combustible. Aquí se dan montones de combustible, desde choferes a industriales, empresarios. Todo eso, ¿quién lo paga? Lo paga el país al final, paga el pueblo dominicano. Así es. Que por demás lo está pagando de cada peso, 68 centavos lo ingresan los sectores de menos ingresos del país. Entonces, esa es la gran distorsión. De la propuesta que hacen los senadores. Entonces, yo le tomaría ese pataleo, yo me lo tomaría en serio. Sí, porque es un Porque pataleo. hay unos datos que me dan ahí, vamos a ver, y si ellos están dispuestos. Haciendo bembita y diciendo, bueno, está bien, me quieren quitar las exoneraciones, los barrilitos, pero entonces tiene que aumentarme el sueldo. Acuérdense porque que el sueldo... Girón habló cuando estaba entre la espada y la pared. Sí. A lo mejor esto también Sí, nos ayuda a develar el secreto. Si me quitan eso, entonces tienen que aumentarme los sueldos. Ahora, tiene que rebajarse los sueldos de los funcionarios. Bueno, reducir de 400, es el otro planteamiento que ellos están haciendo. De 400.000 a 2.000 millones de pesos el presupuesto de la publicidad estatal. Pero además, tienen que quitarle las exoneraciones de vehículos de cualquier naturaleza. A los legisladores está bien, pero también a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, de los miembros del Ministerio Público y de los representantes del Servicio Exterior. Bueno, con esto dicen ellos que no, o sea, eso es... Lo de la publicidad, y ojo interesante esto aquí, lo de la publicidad me imagino que es una manera de ellos patear a los medios. A los medios. Porque ellos han estado criticando a los medios porque los critican a ellos. Porque en realidad no es un tema de déjame transparentar la situación, es un tema de déjame pegarle una patada a todo el mundo para que todo el mundo venga a sufrir conmigo. Y es una actitud no solamente, primero, no es bien intencionada en ninguna medida. Yo no me tomaría esto con ningún tipo de seriedad como esfuerzo para eliminar ese tipo de privilegios, pero en segundo lugar, tampoco tiene ningún tipo de prudencia ni de sentido común, ya que aquí cada tema tiene que ser visto en su contexto. Y ahí están armando un arroz con mango que no tiene nada que ver y que sencillamente es una muestra de inmadurez del Congreso Nacional al momento de tratar estos temas. Es casi una bembita. Tú me quieres quitar mi barrilito y mis privilegios. Pues mira, lo que yo voy a hacer es quitarte también los tuyos. Esto es digno de muchachitos peleándose en un recreo por quién se queda con las mentes y los chicles. Pero interesante eso, porque cuando tú ves la foto, están todos. Sí. Hay 17, es como cuando, aunque firmaron 24. Porque se le está tocando el bolsillo a todos. Cuando le cobraban, o le cobran, yo no sé si eso lo han corregido, cuando los ayuntamientos cobraban a las telefónicas y las que yo cuánto para hacer cosas. Una vez, para que no hayan duda, fueron delegados de los 3 partidos que estaban representando para hacer saber que no había problema de buscar mediadores, que era todo o nada, porque todos estaban comprometidos con la gestión. Entonces yo creo que aquí, en la foto, queda muy evidenciado que todos los partidos están involucrados aquí, lo mismo. Es decir, como aquí se necesita hermandad, hermano. Así mismo. Sí, porque el interés no es de hacer un planteamiento bueno, estamos frente a una crisis donde se plantea una reforma fiscal y que hay que buscar soluciones para tocar a sectores sensibles de la población, y como consecuencia de esto, nosotros vamos a reunirnos como dirigentes políticos, como líderes de las diferentes comunidades, como líderes nacionales que somos. Entonces, vamos a buscar una solución. Nosotros entendemos que debe variarse esto y debe variarse aquello, pero no se ve eso, se ve que es haciendo bembitas. Vamos a hacer, es como juntarnos para decir, vamos a hacer un planteamiento estrambótico, un planteamiento donde sea difícil
llegar a una solución, porque usted plantearle quitarle una exoneración, por ejemplo, a rehabilitación, por ejemplo, que son instituciones sin fines de lucro y que ayudan a los minusválidos. No, Exoneraciones, nosotros contra todos. sí, exoneraciones, por ejemplo, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no son tan privilegiados como en el caso de los senadores. Entonces, es como que entre en todo, o aquella expresión, Horacio o que entre el mar. Horacio o que entre el mar. ¿Nos tiramos todos en el lodo o nos salvamos todos? Pero es interesante todo esto porque el gobierno tiene una situación complicada, que tienes que decidir opciones. Porque primero el gobierno no puede dejar continuar que el tiempo avance sin tomar decisiones importantes. Porque aquí están involucrados sus propios legisladores, que son los que en definitiva le van a conocer o la reforma o le van a conocer el presupuesto. Entonces, yo creo que hay temas que tienen que discutir porque recuerden ustedes que ya los posibles aliados o los legisladores de la oposición, por razón incluso política, están ya diciendo, por ejemplo, Leonel Fernández ya dijo que no aprueba reforma. Ni el Me PLD. imagino que el PLD, en la salida del presidente Medina, que ha salido 2 veces y está, digamos, procurando pelea. Es decir, uno supone que también estará políticamente en la actitud de no apoyar. Por tanto, el PRM se estaría quedando solo con sus legisladores, que si no están entusiasmados, posiblemente le puedan hacer un bolsón, como le está pasando al gobierno también con su base política, es decir, algunos resabios importantes, como, que a propósito, como el que le arrebató el micrófono a Paliza ahí en el este. Es que a propósito de las medidas importantes que tú dices que el gobierno tiene que tomar y que se había anunciado que dentro de los planes que el gobierno planteaba dentro de la reforma fiscal y una forma de buscar dinero estaba la venta por acciones de el EGEIT, que es una de las empresas más sólidas que tiene la República Dominicana. En el caso de José Rijo Presbot, subió un tuit en el día de ayer que dice, hashtag derecho a saber, ante la noticia de que el gobierno pretende vender acciones de plantas eléctricas como EGEIT, rectificamos y afirmamos que bajo ninguna circunstancia se realizarán dichas operaciones. En el PLPGE 2022 no existen ingresos por venta de acciones de hidroeléctrica. Parece que en el proyecto de presupuesto del 22 ahora, no existe eso, y eso es positivo. Porque ayer la habló verdad, Macarrulla de ese tema y dijo que el gobierno estaba entre los planes del gobierno, lo que es bueno. Incluso bueno. José me mandó el Twitter y yo se lo contesté. Muy bien, pero él habla de rectificar. Dije rectificar, sí. El que rectifica está corrigiendo una cosa. Es decir, porque en esto siempre hay alguien calculando sobre lo creado. Me llama la atención, sí, la parte de rectifico. Entonces, por eso es importante. Rectificar. Porque siempre hay alguien, y fíjense que todo el que calcula, ¿cómo que dicen que un asesor es el que siempre te dice lo que él nunca haría, ¿verdad? Sí. Pero que tú lo hagas. Entonces, siempre el que hace números calladitos y no mide las consecuencias, ni valora el impacto y el compromiso incluso histórico que conllevan ciertas decisiones, calcula con todo lo que ve. Métele aquí, ponle aquí, sin medir el impacto y la consecuencia que tiene usted vender el agua, porque las presas no valen lo que cuesta hacerlas.
vale el agua, que es un bien histórico, permanente, inagotable, que está ahí. ¿Qué es lo que usted está vendiendo? Porque si yo me hago accionista, ya yo soy patrimonio de eso para Requinstein. Es así. Y mira, y eso es preocupante no solamente... Y si usted vende la mitad de las acciones de esas 35 presas, porque si usted me vende acciones de la EGI, usted me está vendiendo las 35 presas para que no nos confundamos, ¿eh? Obvio. Porque la empresa es dueña de las 35 presas. Usted no me está vendiendo de una. Usted dice, ¿cuál es el río este que trae? Es una falta de coherencia también en lo que se está planteando. Y todavía sería más preocupante que haya sido una idea contemplada con seriedad y que entonces ante la reacción se salga a recoger. Porque se supone que cuando los gobiernos asumen un camino es porque están convencidos de la viabilidad técnica, económica y legal de esas decisiones. Hay cosas entonces, que son a los gobiernos no impensables. les luce estar probando el agua permanentemente. Y que esa si viene está si viene una reacción negativa, entonces, no, me Lo recoge saco, y entonces sí. no, en realidad eso no era lo que yo quería hacer. Esa no es una actitud responsable ni madura de parte de un gobierno. Ojalá esto no pase de ser una contradicción interna en el gobierno, porque la verdad es que yo creo que nadie en su sano juicio en este país estaría de acuerdo con que se produzca una operación de este tipo, sobre todo cuando las discusiones en el mundo completo están orientadas a saber cómo preservar el acceso al agua como el principal insumo y el principal elemento escaso a futuro, y que nos despachemos vendiendo la mitad de las presas del país que pueden en cierta medida limitar el acceso al agua, pues sería una medida muy lamentable. Y al mismo tiempo, qué bueno que el gobierno esté rectificando, para usar la misma palabra, y desistiendo de esta idea. Rectificamos y afirmamos, lo que indica que había una decisión. Y las denuncias que se venían haciendo... Es que los medios no se inventan las cosas. Las denuncias que se venían haciendo eran correctas. Ahora, Rafael Salazar, quien es el director de esa institución, fue muy claro de decir, no está en venta. Y parece que convenció al presidente y a su vez el presidente le dijo... Pero aquí yo quiero decir esto, lo siguiente. A un presidente no hay que convencerlo de eso. El presidente que haya que convencerlo de eso sientaría cierta duda de su criterio sobre un país. No creo que el presidente haya, sobre todo que el presidente viene desde la campaña siendo candidato con un proyecto muy específico sobre el recurso agua. De todos los candidatos, el presidente actual es el único que presentó un proyecto de agua siendo candidato, incluso siendo candidato en ese momento ni siquiera favorito. Ni siquiera favorito. Es decir, que yo creo que él tiene que tener criterio suficiente como para saber que eso es incluso impensable. Porque eso sería como tomar el último recurso y gastarlo para quedarte sin nada. Como cuando tú te dispones de deshacerte del patrimonio. Que en adición es de las pocas empresas públicas rentables. Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de enajenar la mitad de una empresa pública? Primero, que es un elemento fundamental para el desarrollo del país, y que segundo, es rentable. Y que al ser rentable nos representa una carga con una pérdida para el Estado. Ayer hablábamos, Caminero y yo insistía mucho en una cosa. El dinero no es lo importante aquí. Es el recurso. Claro. El recurso agua, que no tiene el valor, no tiene un valor monetario, no hay cómo cuantificarlo. Es el sentido estratégico del suministro de agua potable, de generar energía limpia, de generar irrigación. Porque, señores, por mucho que hagamos los humanos, que inventemos tecnología, recursos, por todo lo que tú patalees, todo lo que tú avances en el mundo, todo lo que tú haces, la tierra al final es la que te alimenta. No hemos podido evitar que eso suceda. Bueno, señores, vamos a hacer... Entonces, por ejemplo, no hacemos vinos virtuales, ¿verdad? Hay que sembrar la uva. Eso es así. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Retornamos en breve.